El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. La triste historia que Colombia le ha vendido al mundo es que los principales enemigos de la nación han sido grandes capos del narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares. Cuando en el país ya no hay grandes capos a los cuales hay que hacer ver como el enemigo, o las temibles AUC según el Estado, se convirtieron en una que otra banda criminal y las guerrillas como el ELN y las FARC están a puertas de dejar las armas, se empieza a develar una gran mafia que es quizás la que realmente le ha quitado muchas oportunidades a los colombianos, la mafia de la corrupción. Desde hace un par de años, en Colombia se ha venido develando grandes escándalos, en donde funcionarios públicos se apropian de los dineros del Estado. La mayoría de estos provienen de los impuestos que paga cada ciudadano. Escándalo como el de los hermanos Moreno y los Nul en Bogotá, el de la salud con la empresa Saludcop o el desfalco a la DIAN son solo ejemplos. Además, dicen que son solo la punta del iceberg de lo que en materia de corrupción se maneja en Colombia. Otro escándalo que se ha develado a través de los medios de comunicación es el de la hoy en liquidación Dirección Nacional de Estupefacientes. Dos de sus exdirectores, Carlos Albornoz y Omar Figueroa, están siendo procesados por saqueo de bienes incautados a la mafia. Este último se encuentra preso desde el año pasado en la cárcel La Picota. Detrás de ellos hay también funcionarios de la entidad que están siendo investigados, además de una decena de congresistas y excongresistas que la Corte Suprema tiene en la mira por beneficiarse de las propiedades incautadas. A mí me parece que en 10, 20 años no hemos manejado el tema más que al revés. Ha sido bienes que le han traído más beneficio a los políticos y quienes los han administrado que a los mismos entes estatales. Esta historia del narcotráfico ha desbordado a las capacidades del Estado colombiano. Esto ha sido una historia ya de 20 años y yo creo que esto arrancó muy mal porque en los años 90 en la administración Gaviria hubo una amnistía patrimonial. En la actualidad por todo el país existen miles de predios y activos adquiridos aparentemente con dineros ilícitos, pero al Estado le ha quedado grande demostrar esto. Por eso, no es difícil encontrarse con paisajes de edificaciones que llevan hasta 20 años abandonadas y que seguramente, si el Estado es incapaz de demostrar la adquisición del predio a través de dineros ilícitos, seguramente tendrá que pagar daños y perjuicios a quienes alguna vez les ocupó sus bienes. Ha sido un absoluto caos y los procedimientos perversos. Estoy hablando de 3 décadas. Si empezamos a hablar desde la primera masiva supuesta extinción de dominio con motivo de la muerte de Lara Bonilla en mayo de 1984, en donde yo intervine con bienes de Pablo y del mexicano, ha sido un caos. Por ejemplo, doy ejemplos, el señor Pelusa, dueño de uno de los bares emblemáticos y de las discotecas de Medellín, la famosa Kevin's, fue objeto durante 23 años de una extinción de dominio, para que a los 23 años vengan a decir, sí señor, se la devolvemos y el Estado se ha equivocado. Pero ahí no termina todo, termina es en que hay miles de demandas por daños y perjuicios de bienes incautados a la mafia. Yo diría que en un 90% el Estado colombiano ha incautado y ha devuelto. Dirección Nacional de Estupefacientes, un saco roto del Estado.
La Dirección Nacional de Estupefacientes fue creada como unidad administrativa adscrita al Ministerio de Justicia mediante el decreto 494 de 1990. Esta entidad viene del antiguo Consejo Nacional de Estupefacientes, creado a través de la Ley 30 de 1986. Se buscaba fortalecerla con el objetivo de ser más autónoma en la administración de los bienes incautados al narcotráfico, pero 23 años después, muchos de estos bienes extinguidos se encuentran así. Hay una debilidad del Estado de gestionar desde Bogotá temas que ocupan todo el territorio, y a un momento dado uno diría, ¿y por qué no será, por ejemplo, la ciudad de Medellín o el departamento de Antioquia o el departamento de Cundinamarca? Parece que ha habido bastante corrupción, parece que ha sido una entidad que fue una caja menor de algunos políticos. Se calcula que el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes está cerca de los 25.000 millones de pesos, pero hay que tener en cuenta que esta entidad tenía bajo su responsabilidad la administración de 32.000 bienes incautados a la mafia, y hasta septiembre de 2012 la empresa liquidadora solo ha podido hacer 1.912 registros, lo cual equivale solo a un 5% de los bienes. Uno mira, por ejemplo, los bienes de Pacho Herrera, que son miles. Yo he viajado a Cali y todavía no se sabe esos arrendamientos de esos miles de predios, ¿en dónde están? Me temo que en 10, 20 años no están adecuando realmente las cifras de cómo ha sido manejado ese monstruo tan grande que fue Dirección Nacional de Estupefacientes, que se convirtió tal vez mejor que todos los puestos en el nido donde los políticos conseguían dinero y ganaban prebendas y privilegios. Antioquia y su capital Medellín son algunos de los lugares en donde hoy están a la deriva bienes que las autoridades ocuparon porque supuestamente fueron adquiridos con dineros ilícitos. Pero a muchos de ellos, casi 20 años después de ser ocupados, no se les ha demostrado su procedencia y son administrados por terceros. Otros están abandonados y algunos pocos que fueron amparados por orden de un juez bajo la figura de extinción de dominio ya fueron vendidos. Le vendían a la opinión pública una imagen absolutamente falsa. Ocupados los bienes de Pacho Herrera para extinción. Confundimos la ocupación con la extinción. La ocupación no es más que, digamos, que la captura del bien. Lo mismo que una persona. A veces capturan 100 personas, pero el juez los deja libre o el fiscal los deja libre. La captura del bien, la aprehensión del bien se llama ocupación. Ya la extinción es la sentencia definitiva mediante la cual se declara que ese bien se extingue el dominio en favor del Estado. Nuestra sociedad poco se interesa por este tipo de escándalos, porque por lo general no le compete, pero aunque muchos no crean, la falta de gestión de los funcionarios públicos termina siempre afectando a los más pobres y débiles del sistema. A continuación, les mostraremos 3 historias de personas que tuvieron que dejar sus viviendas o fincas a causa de los conflictos que tiene Colombia, que a todas estas, todos tienen algún tipo de relación con el narcotráfico. La llamaremos Elena. Fue desplazada de su barrio en Medellín por la guerra entre los combos que controlan el microtráfico. Yo fui desplazada en el momento en que mi hijo vino de prestar servicio militar y se colocó a trabajar. Lo pararon a la entrada del edificio y le dijeron que se les unía o que tenía que desocupar. Entonces él dijo que no, que para esa gracia se hubiera quedado en el ejército, que eso no le llamaba la atención. Entonces le dijeron, pues hermano, qué pena, pero entonces por la tarde no vuelva porque entonces lo quebramos. Y dígale a su familia que tienen 15 días para desocupar. Yo fui a la defensoría del pueblo y puse el caso. La primera ayuda sí nos llegó en diciembre y ya volvimos y metimos los papeles a la porque eso era una ayuda que venía cada 3 meses del gobierno y volvimos y metimos los papeles cuando ya nos salieron que no, que ya yo tenía seguro que porque yo tenía pues el seguro de la empresa, que ya no podía ser favorecida por eso. Nos dicen que no, que ya yo pasé la etapa de necesidades
y yo creo que uno pagando arriendo nunca pasa la etapa de necesidades. Tengo 4 menores a cargo mío, soy cabeza de hogar. De arriendo se paga 300.000 pesos, de servicio me viene 150 mensuales. Estoy atrasada 3 meses. En este momento con el préstamo que yo debo, yo me gano medio mínimo, pero me vienen 280.000 pesos mensuales. Hoy la única ayuda que recibe esta mujer es la de un vecino que le tiende la mano. Su casa está desocupada y no ha podido volver a vivir en ella. Fernando Enamorado, líder de tierras en Urabá, fue desplazado de su región por paramilitares, grupo que se dedicó también al negocio del narcotráfico. Ha tenido 5 desplazamientos. El uno fue en el 94, más o menos, en julio del 94 más o menos fue eso. En ese entonces pues se metieron los paramilitares. Allá ese día mataron 16 personas. Las primeras tierras que quitaron las quitó la Casa de Castaño. Nosotros en la asociación como tal, afiliados, gente que perdieron sus tierras, que se las quitaron aproximadamente unas 1.200 familias. En la región de Urabá como tal, no han devuelto 1 centímetro de tierra por la ley 1448. Familia Velázquez Jiménez. Esta familia fue desplazada de San Carlos, Antioquia, por el conflicto con las FARC, organización guerrillera que se lucra del narcotráfico. Regresaron a su finca, pero ahí ya no pueden construir su casa. No, aquí es muy horrible, bendito, aquí mataban mucha gente. Nosotros no fue miedo. Nosotros nos fuimos fue por miedo. No te quiero decir la verdad, no fuimos por miedo. Matar 5 o 6 diarios, eso fue nada. Los vecinos, hasta los vecinos. Sí, nosotros nos fuimos por miedo. Nosotros nos fuimos así de... Nos madrugamos en la escalera y nos fuimos. ¿Cuánto llevan ustedes reclamando esta propiedad otra vez? ¿O por lo menos? Por unos 5 años. Estas 3 historias son solo una mínima parte de lo que sucede con muchos de los campesinos colombianos. Personas despojadas y desplazadas de sus tierras llegan a las ciudades a inundar los suburbios, pasando muchas necesidades, mientras el Estado deja abandonado a merced del tiempo propiedades con las cuales podría restaurar en algo los daños que el conflicto ha dejado en ellos. Yo creo que el impacto de esta gestión tan precaria es negativa, en particular para las víctimas y para la imagen que da de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? De tener estos edificios ahí en la mitad del poblado y en otras partes de la ciudad y también en otras partes del país, que uno no sabe quién las controla, si todavía es alguna familia mafiosa o si es el Estado. Caso concreto, el tomate. Tomate le extinguieron, o mejor, le incautaron bienes y carros valiosísimos, no solamente el de Rasguño. Nunca se supo el destino de esos bienes. Se sabe que los extinguieron, uno va a esos apartamentos y están viviendo personas que no le pagan a la DIAN, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, no le pagan al Estado. Y es apenas un ejemplo. Así se ha manejado el tema. ¿Quiénes están detrás de eso? Lo sabemos que son los políticos. Eso de los que están siendo investigados de la Dirección Nacional de Estupefacientes es apenas una parte de los miles de políticos que en Colombia se han nutrido de la venta de bienes. Un buen ejemplo, además cercano de la inoperancia de la Dirección Nacional de Estupefacientes, son algunos predios del narcotraficante Pablo Escobar. Hicimos un recorrido por algunos de ellos y esto fue lo que encontramos. La Manuela es un predio que queda a orillas del embalse, que en épocas pasadas fue propiedad de personas vinculadas con el tema del narcotráfico y que tuvo un proceso de extinción de dominio hace algunos años y que hoy se encuentra en ruinas. La finca La Manuela es un predio de aproximadamente 9.5 hectáreas. La tierra lleva abandonada aproximadamente 18 o 20 años. La hacienda La Manuela está bajo la coordinación, digamos, de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Hace aproximadamente unos 4 años se le entregó al municipio del Peñol bajo la figura de tenencia.
el municipio ha solicitado la titularidad del predio para poder desarrollar un proyecto turístico en esta zona como complemento a un proyecto conocido como Parque Temático Viejo Peñol Isla del Sol. Pero por la situación que actualmente pasa la Dirección Nacional de Estupefacientes, no se ha podido materializar esta situación. Un predio que visitamos, pero que no se nos permitió grabar, es la Hacienda El Bizcocho, en donde alguna vez Pablo Escobar se escapó de ser capturado. La Dirección Nacional de Estupefacientes le entregó este predio a la Fiscalía. Allí, solo un vigilante custodia el predio, que lleva casi 2 décadas abandonado. Lo de Pablo era lo de arriba privado. Usted cogía el ascensor y allá no lo volvía a ver hasta arriba, la parte de él. Allá era la piscina de él y todo, arriba en el último piso. El edificio Mónaco es emblemático porque acá el 13 de enero de 1987 se puso la primera bomba cuando se desató la guerra entre los carteles del Valle y de Medellín. Hoy es una edificación solitaria que, según la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue cedida al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional. Aquí hubo gente que vendieron propiedades baratísimas allá en Bahía Blanca, en cosas, porque seguía la policía acá. Cuando vino la CTI sí que vendieron cosas baratas. Nosotros estamos aislados, nosotros no tenemos relación directa con la Dirección Nacional de Estupefacientes como para acceder a ese tipo de inmuebles que hoy están abandonados o en poder de particulares y que pudieran estar prestando un servicio social. Es muy dispendioso el trámite. Eso le hacían mantenimiento, la policía sí le hacía mantenimiento, pero ya lleva más de 2 meses que no le hacen mantenimiento. Personas allegadas a Escobar que conversaron con el equipo de infrarrojo y solicitaron que no se mencionaran sus nombres, planteaban que a Pablo Escobar se le incautaron más de 500 propiedades y que un ejemplo del mal manejo que el Estado le dio a estos bienes es un lote entre Itagüí y Envigado, donde aterrizó el helicóptero cuando el capo se entregó. El lote tendría un costo de 80.000 millones de pesos y fue vendido por la Dirección Nacional de Estupefacientes, según estos informantes, en solo 4.000 millones de pesos. Ya regresamos. A pesar de ver cómo la Dirección Nacional de Estupefacientes no ha sido un ejemplo de cómo administrar recursos del Estado, cabe aclarar que en Medellín se le dio un buen uso a una propiedad ocupada por las autoridades. Se le conoce como la Hacienda Montecassino y perteneció al clan de los hermanos Castaño. Hoy en sus instalaciones funciona una sede del canal Telemedellín. Este bien pertenece a la Dirección Nacional de Estupefacientes, es un bien que fue entregado bajo la figura de custodia al municipio de Medellín y a su vez el municipio, a través de la Secretaría de Gobierno, quien lo recibió, luego ya Secretaría de Seguridad, pues nos pasa la administración del bien y nosotros lo hemos convertido en un espacio cultural. Yo creo que lo más valioso que se ha logrado con esta sede es justamente resignificar un espacio de la ciudad, un espacio que históricamente, por lo menos en los últimos años, había sido un espacio de muerte, de violencia, de destrucción, y nosotros darle ya todo un contenido de vida, de disfrute del arte, de disfrute de la cultura. Este espacio, recuperado para la ciudad, aún no es definitivamente del canal, debido al limbo en que se encuentra la Dirección Nacional de Estupefacientes por su proceso de liquidación. Dependerá justamente de lo que quiera hacer Estupefacientes con el bien. Hemos leído en algunos otros medios de prensa nacional que ya se ha incorporado esta propiedad dentro de la restitución de víctimas, del proceso de restitución de víctimas. Aspiraríamos, ojalá se pudiera dar, a que nosotros podamos seguir custodiando el bien, pero ya entran ahí otras dinámicas de las que nosotros pues no somos los que tenemos definiciones, ¿cierto? El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado es una oficina que dependía de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que pasó a manos del Ministerio de Justicia. Tenía como objetivo lo siguiente:
Los bienes, el producto de su venta y administración, así como los recursos objetos de extinción de dominio, ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, rehabilitación de militares y policías heridos en combate, cofinanciación del sistema de responsabilidad penal adolescente, infraestructura carcelaria, fortalecimiento de la administración de justicia y funcionamiento de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ahora, hay una buena legislación, pero unos malos administradores, porque es que ya lo vemos, apenas está empezando. Estoy absolutamente convencido y seguro que medio parlamento estuvo detrás del manejo de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Es decir, la mayoría de los parlamentarios, porque era un negocio. Actualmente la Dirección Nacional de Estupefacientes se encuentra en liquidación y finalizará su proceso a finales de 2013. Tiene a su cargo 761 predios rurales extintos frente a 5.044 ocupados. También administra 2.618 inmuebles urbanos extintos frente a 13.150 que apenas están ocupados. O sea que si los jueces deciden devolver los 18.194 bienes que están esperando a ser cobijados bajo la extinción de dominio y estos no fueran bien administrados, el dinero que saldría del bolsillo de los colombianos para indemnizar a los narcotraficantes sería incalculable. Yo tengo un ejemplo de un caballo, el caballo más caro de Colombia es Relicario, que vale $5 millones. ¿Cómo estupefacientes o un juez o un secuestro puede tener un caballo? Se le muere y vale 5 millones. ¿Quién paga? Nadie. Los bienes que está administrando, por ejemplo, ahora la lonja de propiedad raíz de cada una de las ciudades de Colombia, a mí me parece que están haciendo incorrectamente. ¿Por qué? Porque administran mal los bienes y si al señor o a la persona le devuelven los bienes más adelante, tiene que pagar daños y perjuicios. Me llama la atención de que hay muchos de estos sitios de Medellín y que si uno las va a buscar, que muchas veces todavía están en ese estado donde no queda claro, ni los vecinos saben, ¿no?, de quién es, quién lo gestiona, qué va a pasar. El caso es que nadie sabe qué hacer con esto y no hay una decisión. Y entonces, aunque sabemos que el Estado está más fuerte y que sabemos que ha habido enormes progresos del Estado Nacional y de la alcaldía frente al narcotráfico, yo creo que es importante para Medellín y para Colombia que estos lugares podrían ser mejor definidos, ¿no? Y que no haya este rumor y mito y que se transforma en unas visitas que uno nunca sabe exactamente quién las está manejando. Ojalá en Colombia, un país con 6 millones de hectáreas de tierras usurpadas o abandonadas a causa de los grupos armados, donde hay más de 4 millones de desplazados y donde solo se ha restituido 12.000 hectáreas a las víctimas que va dejando este conflicto, sea un país viable administrativamente, porque sus instituciones y los funcionarios que la manejan se dedican simplemente a hacer su trabajo de manera honesta, buscando el bien común y no los intereses personales. Solo ese día se empezará a construir el país con el que muchos soñamos. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Cada ciudad. Escándalo como el de los hermanos Moreno y los Nul en Bogotá, el de la salud con la empresa Saludcop o el desfalco a la DIAN son solo ejemplos. Además, dicen que son solo la punta del iceberg de lo que en materia de corrupción se maneja en Colombia. Otro escándalo que se ha develado a través de los medios de comunicación es el de la hoy en liquidación Dirección Nacional de Estupefacientes. Dos de sus exdirectores, Carlos Albornoz y Omar Figueroa, están siendo procesados por saqueo de bienes incautados a la mafia. Este último se encuentra preso desde el año pasado en la cárcel La Picota. Detrás de ellos hay también funcionarios de la entidad que están siendo investigados, además de una decena de congresistas y excongresistas
que la Corte Suprema tiene en la mira por beneficiarse de las propiedades incautadas. A mí me parece que en 10, 20 años no hemos manejado el tema más que al revés. Ha sido bienes que le han traído más beneficio a los políticos y quienes los han... Capos a los cuales hay que hacer ver como el enemigo, o las temibles AUC según el Estado, se convirtieron en una que otra banda criminal, y las guerrillas como el ELN y las FARC están a puertas de dejar las armas, se empieza a develar una gran mafia que es quizás la que realmente le ha quitado muchas oportunidades a los colombianos, la mafia de la corrupción. Desde hace un par de años, en Colombia se ha venido develando grandes escándalos, en donde funcionarios públicos se apropian de los dineros del Estado. La mayoría de estos provienen de los impuestos que pagan. La triste historia que Colombia le ha vendido al mundo es que los principales enemigos de la nación han sido grandes capos del narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares. Cuando en el país ya no hay grandes... El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.